Al inicio del programa hablábamos que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Decíamos que fue instituido mediante resolución de las Naciones Unidas en 1999, específicamente con la resolución 54/134, que tipifica y entiende como violencia contra la mujer, cito, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. O sea, ustedes ven la vastedad, el alcance de esa resolución que instituye este día, o sea, que no es solamente violencia física contra la mujer, incluye todo tipo de violencia, entre ellas la psicológica. Natiaski Marmolejos es el procurador fiscal de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Está con nosotros en este momento para precisamente hablar del tema de la violencia contra la mujer, de la violencia de género. Buenos días, Natiaski. Muchísimas gracias, estimados Catherine, Nelson, Yulisa y toda su teleaudiencia diaria que nos sigue. Pues sí, aquí vinimos representando a la Procuraduría General de la República para hablar en base de nuestro rol, lo que estamos haciendo con este flagelo, porque es un flagelo social que nos está llevando a coartar derechos fundamentales de nuestras mujeres. República Dominicana tiene, leía la tasa más alta de Latinoamérica en materia de feminicidios. Esos datos a uno le golpean y suelen surgir en ocasiones como esta, pero definitivamente nosotros como medio de comunicación tenemos que estar permanentemente dando esas malas noticias. Distintas utilizaciones o utilización de violencia de distintas formas, violencia verbal, violencia psicológica, pero violencia física y en su peor forma en cuanto a feminicidios. ¿Cuáles son los datos que a ustedes les están llamando más la atención en tiempos recientes y qué está haciendo la Procuraduría para evitarlo? Es muy interesante porque yo leí precisamente a través del medio CDN que la CEPAL publicó que somos de los 3 países más top, ¿no? Pero hay que hacer una aclaración ahí. Ustedes saben que nuestro país no tiene tipificado el feminicidio. Se ha conocido semánticamente y se ha puesto a que la sociedad comprenda lo que es un feminicidio y diferenciarlo. Sin embargo, no es un tipo penal. Esa consideración los están haciendo países que tienen tipificado los feminicidios en base a una descripción penal que ellos tienen como país, que posiblemente o necesariamente no sea la nuestra. Según nuestros números oficiales, nuestras estadísticas, les voy a poner por ejemplo un ejemplo, nuestro país tiene a septiembre la suma de el año pasado 59 feminicidios, al año pasado, y a este año, para hacer una comparativa, tiene 68. Es decir, tenemos 9 más que el año pasado a septiembre, de acuerdo a las estadísticas oficiales. En República Dominicana hemos establecido o hemos llegado al consenso de que el feminicidio es una muerte de una mujer, ¿verdad?, a manos de su pareja, expareja, ¿verdad?, de acuerdo a la violencia sexista. Y en base a eso están los números que le estoy dando. Yo leí lo que dice CEPAL y básicamente nos están poniendo unas cifras que no coinciden con las oficiales. Eso habrá que discutirlo. Yo tampoco voy a discutir a plano eso, pero quería hacer esa aclaración. Natiaski, tú has dicho algo interesante que es motivo de debate y ha sido motivo de debate internacionalmente la frase violencia de género o muerte por ser mujer. Correcto. Cuando se han iniciado este tipo de debates con personas que, bueno, tú conoces a la mayoría, pues hay que admitir que se genera cierto tipo de confusión en la población, porque cuando hay muertes de mujeres a manos de hombres que han sido o son o quieren ser sus parejas, hay que dar un poco más de detalles respecto a lo que significa morir por ser mujer. Claro. ¿Cómo el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República asume, digamos que el concepto de una muerte por el papel de ser mujer y no en medio de una discusión, en medio de un ataque de ira, en medio de diferentes circunstancias que son las que llevan
a que se dé, digamos que el conflicto, entre comillas, que termina con la muerte de una mujer en manos de su pareja? A ver, miren, es muy probable, casi 100% exacto, que una pareja o expareja que le quite la vida a una mujer se debe a una serie de eventos que produce violencia. Y por lo general eso es un feminicidio. Aquí en nuestro mismo país hay estadísticas que salen de muchos lados, por ejemplo, y no puede eso darse plena atención o 100% la atención o la solidificación porque, por ejemplo, yo le pongo un cuadro, una mujer que muere en el marco de una fiesta, por ejemplo, se arma una discusión, tiran botellas o tiran disparos, se le pega a una mujer, murió una mujer. Eso a plena fase podría percibirse como un feminicidio, más no necesariamente dentro de este marco que estoy explicando debe serlo, ¿ok? Entonces, eso es, hay que distinguirnos. Por ejemplo, en la Procuraduría segregamos feminicidios con homicidios de mujeres, porque el feminicidio, recalcamos, es cuando determinamos que una mujer muere producto de la violencia sexista de su pareja, expareja o alguien que pretende ser su pareja. En ese marco, entonces, levantamos esas estadísticas y no solamente eso, sino que las cruzamos con la data de la policía y la data del INASIF para dar un resultado lo más, ¿verdad?, cercano a la realidad. Sin embargo, esa aclaración no deja de tener importancia porque, por ejemplo, para Centroamérica, para Suramérica, la descripción del tipo penal de feminicidio no necesariamente debe abarcar lo que abarcamos nosotros. Entonces, por eso ellos pueden tener un resultado que es creíble desde su marco y no necesariamente desde el nuestro, que no tenemos feminicidio tipificado. ¿Ok? Mira, feminicidios aparte, la violencia de género tiene múltiples manifestaciones. Claro. En la Procuraduría a tu cargo, ¿cuáles son los casos más recurrentes? La violencia, por ejemplo, siempre se visibiliza, o la que se visibiliza, y que la gente entiende que es el único tipo de violencia, es la física. Sin embargo, la violencia psicológica no solamente es superior a la física, sino que tiene un componente de peligrosidad igual y muchas veces más severo que la misma física. Pero también tenemos una violencia emocional, también tenemos una violencia patrimonial, también tenemos una violencia económica. Es decir, usted bien dijo cuando hablaba al principio, la violencia hacia la mujer es toda conducta pública o privada que crea afección a la mujer en cualquiera de sus tipos. O sea, no limitamos todo lo que cause daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual a la mujer es violencia y todas esas se levantan. Lo que pasa es que lo más sonoro, ¿verdad?, son los feminicidios, es la violencia física, es la que se ve. Sin embargo, hay mujeres que se pasan 20, 30 años con secuelas de violencia psicológica que nunca denuncian, que nunca logran salir de lo que le llamamos del ciclo de la violencia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Quiero preguntarte, Natiaski, sobre las propuestas que se hicieron desde la Procuraduría General de la República al Congreso en materia del Código Penal, precisamente cuando se advierte en esa nueva pieza, al menos desde la perspectiva de quien te habla, una serie de vulneraciones de derechos en contra de las mujeres. Yo sé que la Procuraduría hizo una serie de recomendaciones, si tienes conocimiento de... ¿Se hicieron públicas? Sí, pero ¿qué fue lo que se acogió y qué se quedó por fuera? Hay unas, no solamente, la Procuradora hizo un énfasis en aspectos que están teniendo problemas en el día a día de acuerdo a nuestro rol institucional. Por ejemplo, hay unas instrucciones que ella misma en el mes de marzo hizo públicas y mandó a todo el Ministerio Público a seguir estrictamente, que de acuerdo a nuestro rol inciden mucho en lo que puede ser la vulneración o no de los derechos de muchas mujeres. Por ejemplo, ustedes saben el tema de que una mujer, precisamente casi un 80% no denuncia la violencia, para que tengan una idea. Los últimos 4 años, las muertes totales de mujeres que murieron a manos de sus parejas o exparejas, el 80% generalmente nunca denunció. Y las que denunciaban, la mayoría desistían con el tiempo de la denuncia. Entonces, la Procuradora instruye, el Ministerio Público no concilia violencia, ¿ok? Es diferente a un conflicto de pareja, que es otra cosa. Ahora, donde se determina que hay violencia feminicida, no hay conciliación. Pero además también hay otro tipo de instrucciones que ella da, como ya es famoso de que no se le entregan diligencias o se delegan diligencias a la víctima para que vaya a notificar, digamos, actos procesales al imputado, porque eso le expone más, ¿verdad? Ordena también en un plazo breve depositar acto conclusivo. En esta materia
en un mes usted tiene todos los elementos que usted puede obtener. Entonces, para evitar que sobre la marcha la víctima desista, bueno, pues instrumentarlo rápido. Otra instrucción es, no obstante la víctima denuncia, usted continúa la acción. Haciendo aquí la aclaración de que cuando el fiscal nada más posee en su poder el testimonio como elemento de prueba de la víctima y ella desiste, ustedes saben que ahí elemento probatorio no tenemos, entonces fácilmente el caso se nos puede caer. También el tema de desarmar al agresor, cuando la mujer que denuncia a una persona está armada, también se le quita el arma en lo que la investigación, ¿verdad?, tome su curso, se desaloja de la vivienda donde viven en común, y esto también muchas veces trae confusiones porque entiende que nosotros nos metemos en aspectos de propiedad privada. No, a través de la orden de protección que se da provisional y que es homologada ante el tribunal, el fiscal puede sacar al imputado de ahí porque la misma prohibición dice que él no puede estar cerca donde ella está, ni donde vive, ni donde trabaja. ¿Ok? No hay acuerdos, los famosos acuerdos de penas negociadas o penal abreviados. En materia de violencia feminicida no debe haberlo, está prohibido, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, porque recuérdense que el rol del fiscal, en este caso, es perseguir, investigar y solicitar sanción contra los infractores de la ley penal. Aparte de eso, protege víctimas y testigos, promueve la solución alterna de disputas y diseña e implementa la política del Estado contra la criminalidad. Por eso estamos aquí hoy, que es 25 de noviembre, y hay una ley de 16 días de activismo que ustedes conocen, que mandan a mandar un mensaje, ¿verdad?, social sobre este tema. Nosotros tenemos más de un mes en esto. Día tras día, en instituciones públicas y privadas, en universidades fijas, haciendo alianzas estratégicas con salud pública, con educación, con cultura, ¿verdad? Porque esto es un tema conductual de una cultura y educación machista, que es la raíz del problema. Da la sensación que una procuraduría fiscal solo recibe denuncias, pero veo que ustedes tienen un rol muy, muy activo. Eso incluye la conciliación. No debe conciliarse casos donde usted como fiscal denote o compruebe violencia, porque ahí hay un descontrol, ¿ok? Entonces, nosotros estamos llamando inclusive hasta por las mismas convenciones internacionales que estos son delitos de orden público. Por eso les comentaba, no obstante la víctima desista, yo puedo continuar, tengo el poder de hacerlo y tengo la delegación de hacerlo. Sin embargo, yo también tengo que analizar si tengo las pruebas y los elementos necesarios y fuertes para que un juez, ¿verdad?, acoja mi pedimento, porque les digo, nosotros tenemos que contar a priori de que la víctima me va a desistir. Tengo que buscar otros elementos porque es que lo que nos dice el porcentaje más alto es que la víctima, por todo lo que ustedes saben, ¿verdad?, por todos los factores, por todo lo que atraviesan, por el aspecto cultural, va a desistir y yo tengo que tener otros elementos. Yo creo que se ha avanzado mucho en cuanto a política y la misma institucionalización. Antes decía, en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, ya eso es cosa del pasado. La Fiscalía de Barriales tienen departamento de violencia de género. Las fiscalías, por ejemplo, el Distrito Nacional, tiene alrededor de 15, 16 fiscalías comunitarias, que es como se le llama ahora para no dar un aspecto, digamos, denigrante, ¿no? Las fiscalías comunitarias del distrito tienen no menos de un fiscal, una fiscal que atiende exclusivamente casos de género. Pero esa atención es momentánea, porque él recoge elementos, ¿verdad?, le da las primeras atenciones, pero tiene que remitirla a la especialidad. ¿Cuál es la especialidad? Y qué bueno que usted me pregunta eso, porque así nos permite decirle al país todavía, a los que no conocen esto, de que existen las unidades integrales de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, que son apéndices del Ministerio Público, que tienen profesionales integrales para dar respuesta a todo lo que pueda necesitar una mujer víctima de violencia. Está compuesta por fiscales, psicólogas forenses, ginecólogas forenses para los casos de delitos sexuales, una dotación policial para la ejecución de las órdenes de arresto y las medidas de protección, trabajadores sociales para hacer trabajo de campo focalizado donde la mujer sufre la violencia, es decir, un personal multidisciplinario para que la mujer de ahí no tenga que ir a ningún otro lugar que no sea el tribunal, para que no revictimizarla, ¿verdad?, y que esté exponiendo su cuadro en una y otra y tercera ocasión. Magistrado, tenemos en el Parque Mirador una marcha que hay en este momento de mujeres en contra de la violencia
que van hacia el Congreso Nacional. Vamos a pasar con nuestra compañera Leticia Díaz para compartir estas imágenes justamente cuando usted está aquí. Leticia, adelante. Sí, muy buenos días, así es, tal y como adelantan, nos encontramos en el Parque Mirador, en donde están concentrándose organizaciones sociales para marchar hacia el Congreso Nacional en este Día de la No Violencia contra la Mujer, precisamente una fecha que se celebra en honor a 3 dominicanas que en su momento pues fueron heroínas. Me encuentro con Patricia Solano, quien es la vocera de estas organizaciones, y nos explicará en qué consiste esta marcha. Buenos días, Patricia. Bueno, esta marcha nos congrega porque una vez más vamos a protestar contra un Estado que no reconoce nuestros derechos fundamentales, un Estado que está aprobando un código penal que nos condena a morir, que no reconoce nuestra dignidad, es decir, una clase política que cierra los ojos a los dramas que vivimos las mujeres, pero que además nos está mostrando con sus políticas de migración cómo se atreven a tratar de corregir un problema, empezando por la parte más vulnerable, que son las mujeres embarazadas. Nos referimos a los apresamientos de haitianas en hospitales, que una parte de las instituciones del Estado niegan, como el Defensor del Pueblo lo niega, dice que eso no existe, y otra, como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dice que sí, pero que es legal, y no es legal. La ley de migración de este país dice que eso no es legal. Entonces, son señales por todas partes de que este Estado comete violencia contra las mujeres. Y por eso protestamos hoy. Vamos a marchar hacia el Congreso, a decirle a la dirigencia política que ocupa puestos en las cámaras legislativas que es vergonzoso que una vez más las mujeres dominicanas sintamos la violencia desde las instituciones del Estado. Patricia, pues aquí como ven las organizaciones estarán organizándose. Para las 9 de la mañana está pautada esta marcha hacia el Congreso por este Día de la No Violencia contra la Mujer. Así entonces retorno contigo, Yulisa, al estudio. Gracias, Leticia. Bueno, ya ustedes ven cómo es la conmemoración. Hablábamos al inicio de que para estos días siempre hay marchas, mensajes bonitos en redes sociales, pero que tal vez necesitamos muchas cosas más, aunque todo eso se quede, pero que sea una concienciación de un cambio de cultura prácticamente para todos los días. Gracias a Natiaski Marmolejos. Antes de que te despidas, Yulisa, en el mismo día de la eliminación de la violencia contra la mujer, sacamos noticia en primera plana de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dice que ese código penal va a pasar así, rapidito. Ese código penal de que están hablando las mujeres en protesta. Gracias, Sí. Gracias, Natiaski. Realmente en nuestro Código Penal dominicano tiene aproximadamente 20 años en discusiones. No hemos llegado, o los políticos no han llegado al consenso, ¿verdad?, necesario para darnos tipos penales que combatan la criminalidad nueva. Como decíamos en un principio, no tenemos feminicidio, pero tampoco tenemos autor intelectual, tampoco tenemos un sicariato. Lo tenemos semánticamente, pero no tenemos esa herramienta, y es debido a que hay ese tranque de consenso en nuestro Congreso, que ojalá esto pueda subsanarse y dar al traste con esto. Gracias, magistrada. Ha sido Natiaski Marmolejos, procurador fiscal de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Gracias, magistrada. Muchas gracias, buen día. Vamos a la pausa. Delicadas, amadas, rosas rojas tan enamoradas, son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol.